Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Lorente, expresidente de la Sociedad Rosarina de Cardiología y también expresidente de la Fundación Cardio, para hablar de uno de los temas más importantes en lo que hace a la salud. La charla de hoy se va a referir al tabaquismo. Muchas gracias por participar. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece que es muy importante como tema el tema del tabaquismo, dado que en números el cigarrillo significa la causa de muerte evitable en el mundo más frecuente. Dado ese principal concepto, tenemos que evaluar que esa circunstancia del aumento de la mortalidad que el cigarrillo provoca está relacionada con el enorme número de cigarrillos que se consumen diariamente en el mundo. Está calculado que si uno coloca un cigarrillo siguiente al otro, cubriría con los cigarrillos que se consumen por día en el mundo 3,2 veces la distancia que media entre la Tierra y la Luna. Sería nada más y nada menos que una extensión de 769.412 kilómetros de cigarrillos necesarios para cubrir 3,2 veces la distancia que nos separa de la Luna. Para tomar conciencia de la cantidad enorme. Por día estamos hablando. Y entonces, eso se traduce en que para el 2025 la Organización Mundial de la Salud calcule que será la mayor causa de muerte e incapacidad con alrededor de 10 millones de víctimas por año. Y en la Argentina, en nuestro país, el tema también reviste una importancia muy significativa debido a que está calculado que mueren anualmente alrededor de 40.000 fumadores en la Argentina. 8 millones de argentinos fuman, con una prevalencia del 35 al 40% de la población adulta. El 34% de los médicos argentinos fuman y 1 de cada 3 jóvenes fuma. 90% se inicia entre los 10 y los 15 años, con un impacto sobre la mortalidad tan significativo que, si lo digo en números, tal vez no alcancemos a dimensionar la jerarquía del mismo, pero pensando en una comparación, podríamos decir que el número de personas muertas por año a causa del cigarrillo en un país como el nuestro equivale al que produciría un accidente de jumbo sin ningún sobreviviente diario. Por día. Por día. Un accidente de jumbo por día, eso significa la cantidad de gente que muere en nuestro país por el cigarrillo. Bien, y fundamentalmente, ¿por qué enfermedades? Bueno, los efectos sobre la salud del cigarrillo, basta con mirar la estadística de la Organización Mundial de la Salud en relación a cuáles serán las causas de muerte más importantes en el 2020. Fíjese, doctor, dentro de esta estadística, en el 2020, la gente morirá de cardiopatía isquémica, de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de infecciones del tracto respiratorio inferior, de cáncer de tráquea, bronco y pulmones. Esas son 6 causas, 5 causas, las primeras, y la séptima, la tuberculosis y el cáncer de estómago, la octava. Significa que todas esas causas de muerte que la Organización Mundial de la Salud prevé van a ser las causas de muerte para el 2020, están todas relacionadas con la adicción al cigarrillo. Tanto relacionada directa o indirectamente, pero sí. La jerarquía del tema es tal que el tabaquismo mata tanta gente que supera las muertes producidas por alcohol, drogas ilegales, homicidios, suicidios, accidentes automovilísticos y SIDA combinados. En ese contexto, debemos pensar que alrededor de 12 millones de americanos murieron prematuramente por fumar entre el 1964 y el 2004, y que 25 millones de norteamericanos hoy vivos aún morirán por enfermedades relacionadas. Y cuando pensamos esto que dice, doctor, de la causa de muerte por las enfermedades que produce el cigarrillo, lo primero que se nos ocurre a los médicos son las muertes por cáncer. Cáncer de pulmón, enfermedad o EPOC. Esas causas son las primeras que vienen a la Pero no es así. No es así. Los efectos perjudiciales más importantes que el cigarrillo produce sobre la salud tienen su impacto en el aparato cardiovascular, ya sea sobre el territorio coronario, sobre el territorio cerebrovascular, sobre el territorio de la circulación periférica de miembros, etc. Dado que de esas enfermedades
se muere alrededor del 30 al 40% de la población. Y un fumador aumenta 2 a 4 veces su riesgo con respecto a de alguien que no fuma, de sufrir esas enfermedades que son tan altamente De una prevalentes. patología muy prevalente, duplica o triplica el riesgo, Con lo cual el aumento de la mortalidad que el cigarrillo provoca pasa a ser mucho más significativa. Las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el tabaquismo, además, causan más muertes por año que las relacionadas con cualquier otro cáncer. No solamente pensando en eso, sino también pensando en la enfermedad de las arterias, sino en arritmias que el cigarrillo puede producir. Y en combinaciones que son muy significativas, como por ejemplo la combinación de la mujer que fuma y que realiza tratamiento hormonal de reemplazo o tratamiento con anticonceptivos, en las cuales el riesgo es mucho mayor. Y también en combinaciones con las patologías más prevalentes y más frecuentes. Los hipertensos aumentan 10 milímetros de mercurio su presión arterial durante toda la hora siguiente a fumar un cigarrillo. Por lo tanto, la interacción tabaquismo-hipertensión no deja de ser muy significativa. Ahora, todos estos datos ya están comprobados, no hay dudas, y la gente todavía sigue fumando. ¿Por qué se perpetúa? Y se perpetúa porque empiezan a instancias de un importantísimo factor que es la propaganda. Durante la época de la adolescencia, la influencia de la propaganda para que la gente comience a fumar se nota en forma muy, pero muy significativa. Cuando los adolescentes inician su vida, se encuentran con que la identidad, que es lo primero que buscan, está relacionada con la imagen de Camel en un diseño publicitario. Hay cigarrillos que promocionan que si tu cigarrillo dice pasión, te ganás uno de 150 metegoles. Toda esa publicidad está destinada a la juventud. Y está destinada a confundir a la juventud, uniendo la imagen del cigarrillo, la imagen de fumar, con imágenes de placer, juventud, deporte, éxito, baile, descanso, éxito en los negocios, etc. Entonces, en la época de la adolescencia, el joven se ve invadido por toda esa publicidad y además tiene una suerte de mecanismo por el cual piensa que fumar es un pasaje hacia la adultez, una salida de la adolescencia, es cosa de grandes. Y entonces eso provoca una entrada del adolescente en el mundo del cigarrillo. También el hecho de que en las 2 guerras mundiales los cigarrillos formaran parte de las raciones diarias que le entregaban a los soldados, hizo que esa adicción tuviera una significación muy importante y que muchos de los soldados que volvieron de la guerra volvían adictos. Y la explotación de la buena imagen que en muchas sociedades de Occidente tiene el soldado como defensor de la patria, etcétera, etcétera. Una imagen positiva muy alta. Muy alta, muestra muchas publicidades de soldados con consumo de cigarrillos. También se une el cigarrillo a actividades al aire libre, a actividades lúdicas, actividades como las actividades al aire libre de arrear caballos del hombre, Malboro, macho man de Malboro, exactamente. Una cosa que fue significativa desde el punto de vista de la propaganda también fue la cuestión de cómo hicieron marketing para que la mujer fumara. Claro, se estaban perdiendo el 50% de la potencial clientela. Entonces hicieron en las campañas de marketing más concienzudas 2 maniobras. Primera, masculinizaron la imagen de la mujer, acercándola a la imagen de una mujer fumadora. Y segunda, feminizaron la imagen del cigarrillo, lo hicieron más finito, etc. Y sacaron el Virginia Slim, has recorrido un largo camino muchacha, y entonces impusieron desde hace mucho tiempo la adicción al cigarrillo entre las mujeres, ganando un mercado tan importante que hoy son más frecuentes las adolescentes que fuman que los adolescentes que fuman. ¿Y también ahí está influido por el cigarrillo light? El cigarrillo light es parte de lo que llamaríamos la publicidad engañosa. ¿Qué quiero decir con esto? Light solo se refiere al sabor. No tiene nada que ver con que es un cigarrillo que se haga más o menos mal. No es menos dañino. No es menos dañino. El cigarrillo light lo único que tiene es que está perforado cerca del filtro con unas micro perforaciones que hacen que durante la aspiración del humo del cigarrillo se mezcle más humo del cigarrillo con aire, ambiente, y por lo tanto la concentración de
tóxicos que el fumador de cigarrillos light recibe podría llegar a pensarse que es un poco menor. Pero el fumador adquiere, así como fuma cigarrillos light, también inconscientemente empieza a actuar en su propia contra y tapa, también a veces sin darse cuenta, esos orificios por los cuales los cigarrillos vienen perforados y inconscientemente también consume, por ser light, un número mayor de cigarrillos que los que consumiría en caso de cigarrillos normales. Y otra cosa que es muy importante desde el punto de vista de por qué fuma la gente es por el ejemplo. Nos vemos en nuestra adolescencia y en nuestra juventud invadidos por imágenes de muchos padres y madres que fuman. El niño siempre mira lo que hace el padre y la madre, admira al padre y a la madre, y cuando un niño mira a su madre fumando, proyecta su propia vida también fumando, viviendo eso de fumar como algo que podríamos considerar normal. O sea, estaría bien encuadrarlo dentro de un hábito repetitivo, un hábito diario bien arraigado. Me interesa mucho puntualizarlo esto, porque creo que hay algo que los médicos tenemos que hacer, que es reclasificar este tema. No debemos hablar de hábito de fumar, porque hábito es como una costumbre ya. Tiene una connotación más light, más débil que la connotación que puede llegar a tener pensar en una verdadera adicción. Y este hábito de fumar me parece que está un poco... Claro, cambia el enfoque, pero además es un enfoque a propósito del beneficio del mensaje de las compañías tabacaleras. Es un hábito. ¿Uno qué piensa de un hábito? Que uno cuando quiere se desembaraza del hábito. Y no es tan así, porque como digo, es una triple adicción con una dependencia física, psíquica y con factores sociales involucrados, por lo cual es mucho más serio fumar que un hábito. Es una adicción. Y además, una adicción entre las cuales a las sustancias que uno pueda exponerse, cuando se expone al menos una vez, en el caso del cigarrillo, la cantidad de adictos que genera es el 32% de aquellos que tienen contacto con el cigarrillo. Fíjate que con la heroína el 23%, la cocaína el 17%, el alcohol el 15%, otros estimulantes el 11%, los ansiolíticos el 9%. O sea que mucho más adictiva, si se quiere, la ingesta de tabaco. Sí. El consumo de tabaco es una de las condiciones de mayor adicción que puede uno desarrollar. Y adicción con todas las de la ley. Es una enfermedad que interfiere con la capacidad del organismo para funcionar normalmente, empeora las funciones vitales, tiene signos y síntomas y un cuadro clínico, tiene un componente, como dije antes, biopsicosocial, está relacionado con descontrol sobre el uso a pesar de las consecuencias adversas, negación con respecto al consumo, incapacidad de limitar el uso. Además persiste largo tiempo. Los cambios físicos, emocionales y sociales frecuentemente son acumulativos, progresan y, como dijimos antes, causa muerte prematura porque es una situación en la cual la droga se impone a la voluntad. En un estado en el cual el individuo necesita continuar consumiendo para evitar los efectos determinados por la carencia. Fuma la dependencia. No por el placer de fumar, sino por la abstinencia que lleva a consumir uno tras otro un cigarrillo para liberarse del displacer de no fumar. También está, como le dije, el mecanismo de negación. Ese paciente que dice, yo fumo poco, sentado en el consultorio. 10 por día. Sí, fumo apenas llego al atado. Por día, eso involucra ninguna duda. No lo controlo los fines de semana y los días de semana solamente. Cualquiera de esos pensamientos, que ya los veremos un poquito más adelante, se denominan pensamientos desadaptativos. Y lo cierto es también que la nicotina, el consumo de cigarrillos, cambia el estado psicológico de los fumadores, alterándolo de tal forma que disminuye la posibilidad de abandono. Se sabe que el fumador inveterado tiene acalculia, que le resulta difícil abstraer el pensamiento como para pensar en una cosa que no sea concreta. Las abstracciones le resultan difíciles. Y entonces el adicto se ve en figurillas cuando quiere dejar. Qué importante esto, conocer que muchas veces no se llega en profundidad. No se llega, pero porque enfrentamos un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Y bueno, muy pocos adultos eligen fumar. Al fin de cuentas, cuando comienzan en la adolescencia, para la historia de vida son siempre consumidores. No recuerdan siquiera su vida sin fumar.
Fumar se percibe Lo tienen entonces incorporado como algo normal. Es natural. Y los intentos de abandono ante una cosa que ha adquirido una característica tan importante como para pensarse que es casi imprescindible, son contraproducentes. El individuo intenta dejar de fumar, a veces con planes propios que desarrolla según su real saber y entender. Voy a fumar un cigarrillo cada 2 horas, haciendo que de esta forma el cigarrillo se transforme en lo más importante del día, esperando que se cumplan esas 2 horas para poder consumir ese preciado cigarrillo que se vive como cosa cada vez más importante. Lo último que uno debe hacer si quiere dejar de fumar. Y por eso cuando el paciente va al médico, el consejo del médico que le dice, mire que a usted le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, generalmente con el dedito acusador que muchas veces ya lo sabe el paciente que viene a la consulta, ¿no? El paciente fuma a pesar de que sabe que lo conoce. Ya sabe que le hace mal, lo sabe de sobra. ¿Y qué podría hacer justamente? Bueno, el consejo médico no debe sustentarse en esos argumentos, el tipo ya lo sabe. Entonces la repetición asociada a las costumbres diarias asociadas de esa manera resulta en un pensamiento que se contrapone al consejo bien intencionado del médico. El cigarrillo me resulta imprescindible para vivir. Entonces, el profesional de la salud debe intervenir, porque si no interviene ya está haciendo algo negativo, algo que no conviene que haga. Debe intervenir. ¿Y cómo debe intervenir? Y debe intervenir haciendo que demostrándole al paciente la preocupación y empezar por averiguar cuál es el estado tabáquico de ese paciente, cuánto fuma, cuánto hace que fuma, cómo es su relación con el cigarrillo. Sin lugar a dudas, dar consejo antitabáquico y evaluar en esos pacientes en qué etapa del cambio están. No son todos iguales. No, hay pacientes que vienen al consultorio y y dicen, quiero dejar de fumar. Predisposición a enfrentarlo y... Hasta, fíjate, quiero dejar de fumar, denota una posibilidad de que el individuo tenga éxito en la tarea mucho mayor que aquel que se sienta enfrente y dice, tengo que dejar de fumar. El quiero dejar de fumar ya está revelando una mayor predisposición al desarrollo de la tarea. Pero también va a haber pacientes que ni siquiera tienen conciencia de que el cigarrillo los daña y que no están preocupados por el tema, ante quienes hay que igualmente hacer el esfuerzo para darles una pauta como para motivarlos, hacer una intervención motivacional, etcétera, para que si no están conscientes del problema, lo hagan consciente y a partir del conocimiento se empiece a desarrollar una posibilidad de trabajar en dejar de fumar. No solamente en el consejo. ¿Qué otras armas tenemos disponibles? Lo más importante de todo es apuntar a que el individuo tenga la motivación básica en el salvataje de lo que sería el yo biológico, con una motivación importante, porque hay que transmitirle a ese individuo que tiene posibilidades de dejar de fumar, que dejar de fumar no es tan difícil como él piensa, y que dejar de fumar es tremendamente beneficioso para su salud. Se calcula, y esto hay que transmitírselo a los pacientes, que el riesgo del fumador que abandona la adicción disminuye a la mitad durante el primer año que deja de fumar. En solo un año el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular disminuye a la mitad. Y el resto del riesgo disminuye más lentamente, pero alrededor de un 10% por año. Sigue disminuyendo e igualaría... Casi se iguala el riesgo del no fumador, del que nunca fumó. Importantísimo. Sí, por eso. Porque muchas veces los fumadores no abandonan porque piensan que total el daño ya está hecho. Y ese no es el caso con el tabaquismo. Nunca es tarde para dejar de fumar. No. Además, tampoco es tarde generalmente para recuperar la posibilidad de hacer esfuerzos físicos, de desarrollar algún deporte, etcétera, etcétera. Hay que animar, eso sí, al paciente a que deje de fumar, no a que disminuya el número de cigarrillos que fuma, etcétera, y siga dependiendo de la nicotina, porque eso lo hace en base a un estricto control. Y cuando se pierde el control por X motivo, cuando situaciones de la vida son estresantes, etcétera, etcétera, en general, el paciente que ha quedado fumando, aunque sea medio cigarrillo por día, tiene la excusa para recaer. Más que la excusa, te diría hasta el mecanismo por el cual ni siquiera lo piensa. Tiene un problema X, alguna desgracia o alguna alegría inclusive, y el consumo vuelve al consumo Hay que aprovechar también algunas
contingencias que ocurren en la vida del paciente. El paciente corre el colectivo y se queda sin aire. El paciente tiene una intercurrencia infecciosa bronquial y se siente muy mal y tiene mucha tos y mucho catarro. A ese paciente... Muchas veces ahí lo hace consciente. Claro, y es ahí donde hay que aprovechar para hablar con el paciente, darle la buena noticia de que si ahora se agita cuando corre una cuadra, muy probablemente al poco tiempo de abandonar el cigarrillo va a recuperar en forma prácticamente completa la capacidad de hacer actividad física. La capacidad de hacer actividad física del fumador se deteriora no por la acumulación de los cigarrillos que se lleva fumado desde hace 20 años. La principal causa por la cual el paciente fumador se agita no es el cigarrillo de antes, es el cigarrillo de hoy, que ocasionó bronquitis aguda, que produjo inflamación de la vía respiratoria y que por lo tanto es el responsable de los síntomas de la agitación al hacer actividad física. Y lo bueno, y por eso en los tratamientos para dejar de fumar animamos a los pacientes a que lo hagan, les recomendamos que hagan actividad física, porque si hoy empiezan el tratamiento para dejar de fumar y hacen una actividad física con la cual se sienten muy mal y muy agitados, y a las 2 semanas de iniciado el tratamiento, con menor cantidad de cigarrillos fumados, han mejorado y notan en su propia fisiología el hecho de haber mejorado, no hay nada más motivante que el haber recuperado la capacidad de hacer actividad física. No hay que olvidarse de que la mayoría de los fumadores que fuman un número más o menos importante de cigarrillos están condenados a no poder jugar a otra cosa que no sea un juego de mesa, porque en realidad no pueden hacer un deporte con confort. Y otra cosa que hay que hacer es decirles cómo dejar de fumar, porque el fumador, cada fumador es distinto. Cada fumador tiene una característica diferente. Tenemos que no hay una receta única que tenga una tasa de éxito asegurada. No, para nada. Pero tenemos que apuntar a un determinado grupo. Por ejemplo, a las mujeres embarazadas. En donde fundamental. Dejar de fumar es muy importante. En los pacientes inmunodeprimidos, donde dejar de fumar es muy importante. En los adolescentes, porque hay tanto que ganar y tan poco que perder. Y además tenemos que empezar a hablar con el paciente acerca de su deseo de participar en un grupo de cesación, por ejemplo, que es una de las formas más efectivas para encarar al paciente fumador, las preferencias del paciente y la búsqueda de ayuda. El mecanismo por el cual actuamos es el mecanismo del ataque múltiple. ¿Qué quiere decir? Y hablamos con el paciente y con el grupo de pacientes en un contexto de una unión terapéutica médico, psicólogo, nutricionista, neumonólogo, interdisciplinario que abarque todos los aspectos. Y que se basa en la mayor cantidad de consultas posibles y necesarias, en donde el individuo que empieza a interactuar con el grupo puede expresarse en el medio de su grupo, las preguntas de uno le sirven al otro, existe cooperación, ayuda, la sensación de no estar solo frente al problema. Hay un grado mayor de entretenimiento, de motivación, la posibilidad de tratar en conjunto un mayor número de pacientes. El grupo contiene, el grupo estimula, motiva, el grupo se diseña en conjunto la estrategia que se va a seguir la semana siguiente, enfrenta las dificultades en conjunto y las resuelve. Cuando uno resuelve una situación y tiene éxito en algún objetivo parcial, motiva al resto. También el ayudar al que tiene dificultades es una fuente de motivación significativa. En los grupos van generalmente egresados de los grupos, gente que ha dejado de fumar antes y que va a dar testimonio. O sea que las posibilidades de un grupo son realmente muy significativas. Se basa en una reunión semanal, más o menos de 1 hora y media de duración, y también los pacientes tienen posibilidades de tener contacto e intercesiones entre sí. Y en general hay que tener en cuenta algo, que la personalidad del fumador es, yo te diría, bastante complicada. El fumador en general... Compleja. Sí, es generalmente un paciente que sobrevalora la dificultad. Cuando tiene un objetivo que cumplir, tiene una sensación de autoeficacia baja y minimiza los efectos perjudiciales del cigarrillo, piensa que su grado de adicción es mayor que el del resto, que a él en particular el cigarrillo le hace menos daño que a otros por circunstancias de lo más variadas, no porque no fumo de mañana o porque fumo solamente 7. Tienen además
lo que son típicos y los habrás escuchado en el consultorio, los pensamientos desadaptativos. ¿Para qué? Para vivir sin fumar prefiero vivir pocos años fumando que muchos sin fumar, o para qué voy a dejar de fumar si tío Fermín fumó toda la vida y nunca le pasó nada, o para qué voy a dejar de fumar si Juan nunca fumó y tuvo cáncer de pulmón, o si con la vida que tengo no voy a poder siquiera fumar, ¿para qué vivo? Todos esos pensamientos tóxicos, autoconvocados por el fumador, que en el fondo... Muy comunes, de todos los días. Todos los días, pero porque además abonan la duda que el propio individuo tiene. Son autoconvenciendo. Claro, no sabe si quiere dejar de fumar. Por eso es importante también el grupo, porque significa la primera fase de los tratamientos grupales, de consolidar la determinación de trabajar. Ojo, trabajar no con un plan autoproducido. Trabajar en base a la evidencia científica, en base a la influencia del grupo, con un médico que ofrezca confianza, apoyo, que no adopte la posición de juez, que no emita juicios éticos o morales de censura sobre... No. El médico tiene que propiciar y resaltar los logros de los pacientes, puntualizar los riesgos, pero para enfatizar los beneficios de la cesación respecto de esos riesgos. Y es eso la base del grupo. Una vez que se consolida el grupo, que el paciente recibe explicaciones acerca de qué es lo que tiene que hacer cuando tiene un craving. En general, el individuo cuando tiene un craving por fumar, un deseo irrefrenable de fumar, ¿qué hace? Fuma. Bueno, se le enseña los que se llamarían acciones sustitutivas, positivas, para que en vez de fumar vayan reemplazando ese fumar por otras cosas que muchas veces son hasta saludables, como salir a caminar en las cuadras, que le generan placer por otra vía, y empezando a trabajar de manera racional para lograr los efectos que uno está persiguiendo. Pero también con el concepto de que en general se va a enfrentar como terapeuta con que el fumador en proceso de abandono tiene una tendencia a infravalorar los logros y a sobrevalorar las dificultades. Entonces hay que luchar contra eso y hay que poner al paciente a tono desde el punto de vista de decir qué debe hacer, cómo debe hacerlo y llegar a la cesación. Sabiendo también como terapeutas que la cesación es muchas veces un proceso transitorio en donde el individuo cesa pero tiene posibilidades de recaída. Entonces también en los grupos trabajar como toda adicción y como, digamos, individuos que no saben muy bien cómo hacer para no recaer y que recaen casi inconscientemente. El fumador en general recae en una fiesta en donde ha tomado un par de vasos de vino en esa fiesta, el entorno está fumando y un amigo se acerca y dice, pero fumate un cigarrillito, si total, uno que te va a hacer. Ese individuo retoma la adicción a partir de ese cigarrillo y al otro día está yendo al kiosco a comprarse un atado de cigarrillos, en general porque responden a la ley del todo o nada. Entonces, por un tiempo más o menos crítico, el fumador en proceso de abandono debe saber que no puede fumar. Que no puede fumar ni siquiera una pitada. El famoso primer cigarrillo. Ese cigarrillo sirve como puente para el resto. Y entonces de un desliz, que es fumarse un cigarrillo después de que uno ha abandonado, se pasa a una recaída con muchísima frecuencia. No quiere decir que sea algo inevitable, pero en general es lo que sucede. O sea, todo este mensaje en cierta medida ayudaría, lo contiene mucho más aquel que quiere abandonar el hábito, da un apoyo sustentable. Igualmente, ¿hay disponible algún tipo de medicamento, alguna ayuda? Muchas veces es necesaria y gracias a Dios están disponibles. Lo que pasa no para todos es el mismo tratamiento. No, es absolutamente personalizado. Y en el mismo grupo, inclusive, algunos pacientes desean tomar medicamentos, otros los tienen formalmente contraindicados porque toman otros antidepresivos, lo que fuera. Lo único que uno debe puntualizar es que la tarea es de ayuda, pero jamás de reemplazo del propio paciente. Uno lleva la situación hasta el mínimo paso antes para dejar de fumar, pero dejar de fumar tiene que dejar de fumar el paciente. Uno no puede intervenir demasiado en eso. Y podemos echar mano de sustitutos de nicotina para ayudar al paciente que son realmente
muy importantes y muy efectivos. También hay antidepresivos como parches, chicles. Sí, parches, chicles, hay varias formas de presentación. El parche, el chicle, la lozange, que es el comprimido para disolver en la boca, el Nicotrol Inhaler, que es una boquilla con una carga de nicotina que uno pone en la boca y aspira la carga de nicotina de la carga del Nicotrol, y en general lo más efectivo como sustituto de nicotina, que es el spray nasal, en donde el spray nasal tiene una mayor posibilidad de éxito terapéutico. Y puntualmente con los cigarrillos electrónicos que se han planteado el cigarrillo algún electrónico, debate en cuanto a su utilidad, riesgos. Como tal, no existe como este concepto que uno tiene, es decir, el cigarrillo electrónico, porque son muchos modelos que contienen distintas sustancias en distintas concentraciones, con nicotina o sin nicotina, con aromatizadores o no. En general no podemos hablar de el cigarrillo electrónico. Pero también tenemos un conflicto ético. ¿Por qué? Fumar, todos lo sabemos, es perjudicial para el fumador y para otros, para los que están en el entorno del fumador. Promover la cesación es una prioridad en salud. Eso está bien. Una forma de ayudar a los fumadores que tienen dificultades para dejar es proporcionarles sustitutos menos peligrosos. En eso caería un cigarrillo electrónico del cual podríamos hablar. Pero el conflicto pasa porque, decimos, podría salvar las vidas de los fumadores, disminuir la morbilidad al ayudarlos a dejar de fumar. Está bien. Un punto. Pero ojo, la existencia de productos alternativos más seguros tendría la potencialidad de tener un efecto perjudicial, porque podría animar a algunas personas que nunca hubieran utilizado a iniciarse en el consumo, provocando una epidemia de consumo de cigarrillos electrónicos. Y además, el hecho ético de que los médicos sabemos que los efectos perjudiciales de estos productos alternativos son menores que los del cigarrillo, pero de ninguna manera no tienen efectos tóxicos. Tienen efectos tóxicos los cigarrillos electrónicos. Por lo tanto, caeríamos en la posibilidad de estar propiciando... Un dilema ético importante. Y el otro dilema ético es que, también estaríamos con la posibilidad de, si las compañías tabacaleras toman la comercialización de estos productos, podríamos estar diluyendo un mensaje antitabáquico que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, favoreciendo a estas compañías a vender este producto. Y podría ocasionar entonces una epidemia de uso de este tipo de consumo de nicotina. Hay que pensar entonces que estas estrategias podrían tener efectos beneficiosos para algunos y riesgos importantes para otros. Y si se tiene el concepto que comercializar productos de tabaco tóxicos y adictivos es moralmente erróneo, poco importa la forma en que el tabaco es vendido. Bueno, muchas gracias. Creo que fue una charla muy amplia, muy nutritiva. Sin duda estamos ante un experto en el tema que nos ha brindado una información actualizada, completa y de un muy claro mensaje, así que nuevamente el agradecimiento al doctor Carlos Lorente por esta brillante exposición sobre el tema tabaquismo. Muchas gracias.